Coordinador Rodrigo, buenas noches. Jairón, gracias por el apoyo siempre. Compañeros estudiantes. Bien, hoy vamos a tratar el módulo 4, que son la gestión ambiental dentro de otros procesos industriales. Pero antes vamos a concluir lo que nos quedó pendiente ayer del módulo 3, que son unas pocas diapositivas. Y también vamos a hacer una evaluación rápida de los trabajos que muy gentilmente nos han remitido sobre el flujograma de actividades que se propondría el fiscalizador, ¿no es cierto? Luego de ingresar a un proyecto, proponer las actividades de control, luego proponer las soluciones, digamos, de control para minimizar los impactos ambientales y también se les pidió que coloquen algunos indicadores. Bien, entonces ese sería el trabajo para el día de hoy y vamos a iniciar primero con las diapositivas que nos quedaron pendientes del módulo 3. Bien, ayer nos quedamos, luego de ver los procesos y de la dinámica del trabajo del fiscalizador, tenemos que muchas veces este trabajo tiene que ser respaldado y soportado también por otras funciones dentro del control del proyecto. Una de estas funciones de soporte son las brigadas de seguridad. Sus funciones básicamente son detectar riesgos al interior de la instalación y a sus inmediaciones. Luego tenemos aplicar medidas correctivas a efectos de minimizar y eliminar los riesgos. Por ejemplo, la reposición de vidrios rotos en talleres, ¿sí? En bodegas. En el caso de transporte de materiales, también tenemos, por ejemplo, el hecho de cuando se trabaja en el sector minero, los accidentes de roturas de parabrisas y vidrios laterales son muy frecuentes, muy frecuentes. Incluso si se está trabajando sobre vías ya asfaltadas o adoquinadas, cuando se transportan estos materiales, saltan las piedras a los vehículos. Otra es eliminar los obstáculos de las rutas de evacuación. También estas brigadas verifican que el equipo y las señales de seguridad estén permanentemente en buenas condiciones y en los lugares de fácil acceso. Normalmente el fiscalizador va a trabajar con este equipo y dependiendo del tamaño del proyecto, por ejemplo, hablemos que tenemos varias etapas en el proceso de construcción. Entonces, verificar las señales no es una tarea fácil y normalmente, por ejemplo, si estamos hablando de obra civil, se pone a los maestros que son directores de equipos de trabajo, de albañilería, de acabados, para que uno de ellos verifique estas señales. Por ejemplo, en trabajos de agricultura, de florícolas, en cambio va a haber, por ejemplo, un supervisor de obra que normalmente se apoya de algunos ayudantes, ¿sí? Cuando hablamos de zonas bastante grandes. Estas brigadas de seguridad también realizan acciones inmediatas de seguridad ante una emergencia. Por ejemplo, el cierre de llaves de gas, de corte de energía eléctrica y, por ejemplo, también temas de abastecimiento de agua ante una emergencia. ¿Qué pasa en un movimiento telúrico? Se rompen muchas veces estas tuberías y es necesario haber previsto, por ejemplo, tanques de almacenamiento, ¿sí? Y en el caso que tengamos, por ejemplo, una industria química,
es muy conveniente tener por separado todas las tuberías, ¿no es cierto? De agua potable, de gas, eh, la- los sistemas contra incendios y tener obviamente los respectivos bypass y las válvulas de cierre y apertura para que en caso de emergencia funcione correctamente el plan de contingencia respectivo. Bien, también tenemos unas brigadas de comunicación cuyas funciones son elaborar un croquis interno y externo del proyecto, identificando las zonas de riesgo y los recursos de seguridad con los que se cuenta. Normalmente, ¿dónde hemos visto estos croquis internos? Entonces, quisiera que conversemos un poquito de este tema, ¿sí? Estas normativas y estos croquis, la ciudadanía en general los hemos visto o están de manifiesto, yo también diría en los últimos 10 años. Anterior a eso, tal vez en uno que otro edificio de mucha afluencia existían estos croquis. Entonces, saludando a todos los estudiantes, vamos a preguntar un poquito de este tema. Bien, aquí me salió un nombre. Veamos, Natalie Vallas. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. ¿Cómo está? Te quería preguntar, ¿dónde tú has visto estos croquis sobre la zonificación de una construcción o de un edificio? No sé. Cuéntanos dónde has visto y qué te parece la identificación de las zonas de riesgo y los recursos de seguridad plasmados en estos croquis. Danos Ya, un ejemplo de donde hayas visto. por lo general saben estar en la planta baja o en algún lugar visible que establecen las rutas de evacuación. Es ¿cómo se dice? El plano donde están las puertas de salida, todo, representando todas las áreas de seguridad y todo. Eh, Correcto. he visto, he visto en algunos bloques petroleros que he visitado ¿Ya? y también en los edificios es más visible eso. Ya. Y cuéntame, ¿cuál es la percepción en general? Bueno, tú estudias una carrera que nos orientamos tanto en la parte académica como en la parte intelectual a tener visible estos croquis y entender su utilidad. Ujú. Pero, ¿cuál es tu percepción, por ejemplo, de la ciudadanía en general cuando has estado en un edificio y tú dices que ahí están estos croquis? ¿Son entendibles cuál es tu opinión respecto a estos croquis? Sí son entendibles. ¿Ya? Sí son entendibles porque debe estar todo con la señalética adecuada para poder llegar de A los sitios de seguridad. a los sitios. Bien, gracias. Déjame conversar con Pablo Garzón. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Bien, coméntanos cuál es tu percepción respecto a los croquis de seguridad y que nos explica, por ejemplo, dónde están zonas de riesgo, rutas de evacuación, etcétera. ¿Dónde los has visto y cuál es tu criterio del funcionamiento de ellos? En lugares públicos, la verdad, yo donde más he visto es en hoteles. En ¿Ya? hoteles, en todos los pisos tenemos esas rutas de evacuación, en las puertas de entrada, de salida, incluso adentro de la habitación está ahí el croquis de evacuación. Jamás que en Correcto. otros lugares así públicos, lo he visto bastante en hoteles. Yo creo que sí, o sea, es tan visible en todas partes que la gente sí capta, sí entiende la importancia de tener estos lugares y la importancia de acatar las indicaciones que están
en estas señaléticas. Correcto, gracias. Ujú. Les comento, cuando yo estaba haciendo unas consultorías en un edificio por la calle Amazonas, aquí en Quito, en el año 2014, el edificio de última tecnología, y tenía muy bien descrito a la salida del ascensor un pequeño croquis de la ruta de evacuación, ¿no es cierto? Y en el 2014 tuvimos un sismo bastante interesante aquí en Quito, y el edificio tenía, bueno, tiene aproximadamente, me parece, 12 pisos. Sí es un poquito de altura promedio, mediana, digamos, en Quito. Ahora sí, con lo que salió el aeropuerto Mariscal Sucre, que antes estaba en el centro norte de Quito, ya la normativa ha permitido, se están construyendo edificios mucho más altos, ¿no? Que sobrepasan los 20, 22 pisos de altura. Cuando hubo el tema del sismo, realmente les comento que el 60-70% de las personas salieron despavoridas hacia las gradas y al ascensor. Muchos se acercaban al ascensor y otros, en cambio, la mayoría por las gradas, porque unos no estaban seguros si se debe utilizar o no el ascensor. Y luego de eso, de ese fallo que hubo en el sistema de evacuación, vinieron las brigadas de capacitación y de riesgos a hacernos entender, ¿no? A conciencia de maquinaria pesada. Eric, ¿puedes hacer silencio? Además de un gran número de operarios que tienen que trabajar en espacios reducidos, con pisos mojados y resbaladizos, con luz artificial expuestos a riesgos de accidentes por desprendimientos de rocas, inhalación de aire impuro y gases tóxicos. Los trabajos subterráneos deberían llevarse a cabo de acuerdo con los planes aprobados por la autoridad competente. Por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, tenemos lo que son los pallets o el estacado, ¿sí? Para el confinamiento de la tierra mientras se hace zanjas. Tenemos un enmallado, ¿sí? Cuando se generan cortes de terrenos bastante grandes. Y tenemos los taludes. Para asegurar la estabilidad de estas excavaciones se debe analizar cada caso e implementar las medidas de protección que garanticen la prevención de accidentes de trabajo. Es importante, en estos temas de fiscalización les comento que la mayoría de accidentes que se dan en los procesos constructivos, yo diría de casi todos los procesos o de todos los proyectos, se dan en la etapa inicial de construcción. Si estamos hablando de una excavación de pozo, vamos a hablar de la etapa primera de la excavación. Si estamos hablando en la construcción de edificios, de complejos deportivos de gran magnitud, en, en plantas de tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales, todo lo que tiene que ver con las excavaciones tiene bastante. Y es donde se producen el mayor número de accidentes. A mí me tocó fiscalizar algunos proyectos de alcantarillado de vías aquí en la zona de la mitad del mundo, San Antonio de Pichincha, y realmente ser bastante firme y estricto con los trabajadores cuando se trata del tema de excavaciones. Muchas veces al fiscalizador, y ahí hay que dejar un poquito el miedo, tiene que bajar a la zanja, ¿no es cierto? Tiene que bajar a la zanja y revisar el apuntalamiento. Muchas veces yo tenía que revisar el apuntalamiento con un martillo, es decir, verificar, dando unos golpes fuertes, el puntal esté bien clavado, bien anclado al piso, ¿sí? Y así poder evitar
tener la seguridad más bien que no van a haber fallos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hicimos una excavación? Y voy a preguntar a uno de los compañeros. Vamos con Marco. Marco, buenas noches. Muy buenas noches, arquitecto. ¿Cómo estás? Estamos conversando el tema de las seguridades que tiene que revisar el fiscalizador en el tema de excavación y construcción de zanjas, túneles. Ustedes saben que estos proyectos son los que mayor riesgo tienen generalmente cuando se trata de excavación de tierra, sea para, por ejemplo, construir piscinas, para construir cuartos de confinamiento de hormigón armado para recibir residuos, por ejemplo, para realizar pozos alcantarillados profundos. La pregunta era, si tú fueras fiscalizador y vas a entrar a una zanja, vemos de unos 2 metros de profundidad, ¿cuál sería que podría suceder en estas zanjas? ¿Qué deberías tú observar? Bueno, respecto a eso, lo primero sería observar tal vez la profundidad, la inclinación y también, bueno, hay una normativa, no estoy muy seguro, pero hay una normativa, no sé si es el Acuerdo Ministerial 174 que nos da la inclinación según la profundidad que se va a tener. Sí, exacto. Sí, correcto. La inclinación de los taludes y el número, y el material o el nivel de seguridad que se tiene que tener dentro de los apuntalamientos. Correcto. Como les decía, yo tenía que verificar el apuntalamiento y el estacado prácticamente con un martillo, porque resulta que el rato que se pone el puntal se clava, aparentemente está bien, pero no sabemos si el puntal, hablando si usamos puntales de madera, por ejemplo, se fracturó, se fisuró este puntal o simplemente el clavo no llegó a unirse con la respectiva, con los tablones de confinamiento y podrían suceder estas cosas. Les comento que a mí me pasó esto, no hubo desgracias, pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, la noche, luego de que tú verificaste, ¿no es cierto?, el apuntalamiento y, por ejemplo, en esa noche llovió? Obviamente, ¿qué pasaría con el terreno? Marco. Bueno, la textura tiende a cambiar y, bueno, depende del tipo de suelo también. Correcto. Se va a ver tal vez deslizamientos, taludes. Exacto. Y con el tema de la lluvia va a haber una expansión, ¿sí? Esto es importante. No solo que... ¿Perdón? Arquitecto, le acoto ahí un pequeño comentario. Sí, dígame. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes es más que todo en la fiscalización, es el tiempo que le dan a instancia en la obra. Porque generalmente la fiscalización, ¿qué es lo que hace? Sale una vez a los 15 días o una vez a los 3 meses a verificar los trabajos directamente en obra. Entonces, muchas de las veces la parte contratista o los jefes de trabajo, por ahorrar tiempo, ahorrar material, no se dedican a trabajar como principalmente cuando recibe la visita del fiscalizador. Entonces, ahí es cuando generalmente se producen los accidentes y debido a la falta de fiscalización, porque como le acotaba, generalmente la fiscalización sale una vez a los 15 días o una vez a la semana y no permanece diariamente, constantemente en la obra. Ya. Bien, es importante tu observación, Marcelo, ¿no? Sí, te comento, yo en cambio he tenido la suerte
de trabajar con fiscalizadores que prácticamente están in situ, ¿sí? Prácticamente están todo el tiempo en la obra y no he tenido, no he tenido mucho ese, ese problema de que la fiscalización se asomaba cada 15 días. Y es cierto lo que tú dices, posiblemente esto, tal vez tú me puedes decir en qué tipo de proyectos has verificado eso. Bueno, yo la verdad tengo experiencia en lo que es Vías, vías correcto. grandes del país. Incluso estuve tanto como fiscalizador y tanto como residente de seguridad y ambiente en la construcción del túnel de Tandapi, el túnel Chisinche, que es el primer túnel antes de llegar a ¿Ya? Tandapi. Tuve la oportunidad de estar tanto como fiscalizador y tanto como residente de seguridad y de medio ambiente. Entonces, al ser ahí, se trabajaba en voladuras, con cerchas, hormigón lanzado. Generalmente el fiscalizador se confiaba de lo que uno se le decía. Y del trabajo técnico Y él asumía. obviamente, y aparte de eso, como digo, sí, me ha tocado, como digo, pasar porque por eso que los fiscalizadores no tienen la experiencia específica para un trabajo, para una fiscalización. Son muy generales, no tienen una especificación en su experiencia. Entonces, Eh, mayor cosa se dejan guiarse de lo que uno como residente se los dice y correcto. no verifican, no, en realidad, como digo, a mí me ha tocado eh, con respeto y todo, pero darles cátedra a los propios fiscalizadores. Correcto. Sí, Gracias, verdad. gracias Marcelo por tu apreciación. Bien, aquí, señores estudiantes, dos puntos de vista, ¿no es cierto? Aunque tenemos experiencias diferentes con Marcelo, yo en cambio he tenido la buena experiencia con los fiscalizadores. Por eso ayer les decía que cuando el fiscalizador realmente tiene un trabajo de control positivo, lo que les mencioné en el primer módulo, no se trata de ser fiscalizador y decir, esto está mal y te suspendo la obra y ahora me pagas una multa o te voy a sancionar. Esa no es la manera. La manera es realizar un control efectivo, ¿sí? Y el control efectivo no significa estar molestando a las personas. He trabajado fiscalizadores que han estado al lado mío. Yo también he trabajado como residente, como supervisor de obra y como director de una obra también. Eh, Muchas veces es cierto, los fiscalizadores prácticamente se asoman solo cuando hay que cubicar la planilla. ¿Es o no es así? Muchas veces sí sucede. Por ejemplo, en dispositivos, cuando hicimos nosotros unos proyectos aquí en Quito, unas adecuaciones enormes para algunos edificios, la fiscalización estaba permanentemente con nosotros trabajando. Y todos los días teníamos una reunión. Yo creo que muchas veces eso es lo que falta, comunicación. Un contratista con la entidad fiscalizadora. Nosotros teníamos dos reuniones a la semana. Teníamos el día lunes una reunión y el día jueves la siguiente reunión. ¿Qué analizábamos los días lunes? Los días lunes analizábamos los problemas urgentes, ¿sí? Y el día jueves analizábamos la prioridad de necesidades del proyecto para que se planifique a la siguiente semana o a 15 días. Entonces, ¿qué hacíamos el jueves? Veíamos las necesidades del proyecto, si era cuestión de insumos o materiales o mejorar algún control, se disponía todo el día jueves para que el viernes entre en aplicación y que para la siguiente semana se dé el control respectivo y verificación de lo que se decidió el día jueves. Entonces, es importante, señores, señoras y señoritas, que
el fiscalizador esté permanentemente en obra, ¿sí? Sea para el control ambiental o sea para el control, si es que estamos hablando de una fiscalización de obras. Claudio, si me permite tal vez acotar algo en Claro. la dinámica esta que estamos revisando. Yo consideraría que sí, es fundamental lo que mencionaba y que también el fiscalizador tenga conocimientos de la normativa técnico-legal relacionada a la parte tanto de seguridad como ambiente. Correcto. Primero, para poder evitar algún tipo de sanción, tanto por parte de la contratante, la contratista, bueno, la contratante sería, ¿no? La Y también, contratante, así es. así es, y las instituciones controladoras, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente, el IES, porque en caso de que si como fiscalizadores dejamos que una persona ingrese sin haber realizado un análisis de seguridad en la tarea, no hay permisos de alto riesgo, porque excavaciones ya estamos hablando de espacios confinados. No se ha hecho en ocasiones es necesario hacer una medición de gases para verificar si hay concentraciones de material explosivo o material contaminante, verificar todo ese aspecto relacionado a la protección colectiva y protección personal. Entonces sí es indispensable que los fiscalizadores manejemos la parte técnico-legal para evitar, primero que nada, evitar accidentes. Y segundo, pues sanciones relacionadas a la misma fiscalizadora por no cumplir con sus actividades y tareas de fiscalización y control de la parte de seguridad y ambiente. Correcto. Bien, gracias, Christopher, por tu apreciación. Como les decía, al inicio de esta diapositiva que estábamos viendo, el curso es bastante compacto y no tendríamos el tiempo, realmente estaríamos unos 4 cursos más para hablar de la normativa de cada uno o de los distintos proyectos que se pueden generar. Por ejemplo, de la parte florícola posiblemente debería ser un módulo, de la parte de obra civil podría ser otro módulo, de la parte hidrocarburífera ni se diga, que es algo gigante, ¿sí? Toda la normativa y los procesos. Bien, entonces, lo que dice aquí el compañero, recalco, el fiscalizador, como vimos en las láminas de ayer, primero tengo que tener claro cuáles son los sustentos para generar los ambientales de este proyecto. Si estamos hablando de un túnel, ¿cuáles son los sustentos? ¿Cuáles son los criterios? Luego debemos conocer las normas técnicas. En este caso nos estamos centrando en lo que es túneles y zanjas. Debemos saber la respectiva normativa. Bien, avancemos un poquito para luego ya hacer el análisis de los trabajos del día de ayer que me enviaron el día de hoy y muchas gracias. Bien, dentro de las verificaciones que realiza el fiscalizador, aquí tenemos una tabla bastante sencilla, muy práctica, con respecto, por ejemplo, a la inspección de seguridad. El fiscalizador debe generar los respectivos medios de verificación, como son listas o los famosos checklists, para, en este caso, controlar las condiciones de seguridad. ¿Qué es lo que hace un fiscalizador? Y el día de mañana vamos a hacer un ejemplo también de esto con respecto a la seguridad. Entonces dice, esta es una tabla en la que ponemos las respectivas condiciones y al lado derecho tenemos el sí, el no y el no aplica. Entonces, vamos a leer el ítem primero que dice, los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos, casco, botas, con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarilla para polvo. Segundo, los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales, ¿sí? Como protección respiratoria y protecciones contra caídas. Tercero, el área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada y demarcada. Cuarto, hay planos de interferencia
Quinto, se identifican las interferencias. Sexto, se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones, y se han marcado en el terreno para evitar y dañarlas al excavar. Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables en el caso que esto lo requiera. Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación. Se han implantado medidas correctivas. Si la excavación es espacio confinado, se tiene al menos una persona competente actuando como vigía. Se identifican las necesidades y se realizan las medidas de protección. Se escoge la medida de protección apropiada y finalmente el material sobrante y herramientas están a la distancia indicada. Bien, entonces voy a hacer mención con esto que pasa, uno de los puntos que es bastante interesante y siempre se tiene este problema. Déjenme. Ya. Vamos a centrarnos en el punto que dice, se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se han implantado medidas correctivas. ¿A qué me refiero a esto? En la mayoría de proyectos, o digamos en todos los proyectos cuando se inicia, la nivelación de tierras, la apertura de zanjas, y los accesos vehiculares y peatonales, normalmente estos solo se abren, pasa la gallineta, la aplanadora muchas veces, se bota algún material, pero resulta que pasa el tiempo y aquí algo importante, un poco honestos, digamos, en el tema del proceso constructivo. Cuando se abren se nivela el terreno para las respectivas vías vehiculares, normalmente se hace un trabajo, yo diría, a un 50-60%. Y este trabajo tiene una durabilidad de la vía de un mes. ¿Qué pasa cuando un proyecto grande, hablemos que no va a durar menos de 6 meses, un año? Cuando hay lluvias, se estanca el agua y comienza a erosionar el terreno y se generan baches. ¿Y saben cuándo se evidencia esto? Entonces aquí viene lo que decía el compañero hace un momento, si el fiscalizador viene cada vez evidencia en un día cuando salen a hacer la visita de campo, resulta que cuando están enlodados y las botas hasta la mitad llena de agua, ¿qué había? Entonces, voy a preguntar a los compañeros, ¿qué se vio derecho o qué se debería hacer? Vamos con, creo que ya le pregunté a Marco. Arturo, buenas noches. Creo que no está Arturo, preguntémosle. Buenas noches. ¿Cómo estás, Arturo? Sí, Estaba conversando que en la mayoría de proyectos que yo he visualizado personalmente, aquí en Quito, proyectos urbanos, luego vamos a ir, también me ha pasado lo mismo, por ejemplo, en la ciudad de Sacha, cuando estuvimos haciendo ahí unas adecuaciones de unas canchas, ¿sí? Deportivas, y luego cuando fuimos a Loreto y realizamos un trabajo para la gobernación de Loreto, resultó que el proyecto avanzaba, siempre teníamos problemas con las vías, la vía de acceso para la distribución de materiales, y ustedes saben que en el oriente es un clima lluvioso, y cada vez que había la reunión con los fiscalizadores, había el mismo problema. Tú como fiscalizador, ¿cuál crees que era una solución
para este problema del tema de las vías, los baches y qué efectos pudo haber causado en el proyecto que las vías estén en mal estado? Bueno, quizás pienso que al tener las vías en mal estado, pudieron, eh, pudieron provocar daños en los equipos, por ejemplo. ¿Correcto? A ver, ¿cómo funcionaría un tanto este inconveniente? Sería dando protección en cuanto a la lluvia en equipos. Y con respecto a la También, vía, ¿qué hubieras dispuesto tú como fiscalizador al estado de la vía? bueno, hubiera también considerado lo que es la temporada y también conforme a la vía, no sé, quizá un recubrimiento, no tengo mucha idea. Ujú. Sí, en eso no tengo idea más o Correcto. menos, sí. Ya, gracias. Les comento, lo que decía el compañero hace un momento que el fiscalizador se sumaba cada 15 días, eso también es cierto y resulta que cuando está el fiscalizador se evidencia el problema. Ah, la vía estuvo mal. ¿Qué significa eso, señores? Que la parte contratista, por ejemplo, ahí ellos tienen una falencia, que mientras no venga el fiscalizador, o se puede decir, eh, un poco de una manera arcaica, ¿no? Fue un saludo a la bandera, todo lo que me diga el fiscalizador, mientras él no venga en estos 15 días, yo no me preocupo de la vía y obviamente de mis propios trabajadores, porque cuando uno es residente de obra, uno está ahí, como su palabra lo indica, 8, 12, 16 horas diarias en un proyecto y solo él verifica que la vía está dañada, que se dañaron los equipos, que el material de seguridad que dieron a sus propios trabajadores se comienza a deteriorar más rápidamente, ¿no es cierto? Hay suciedad, hay baches. ¿Qué pasa si luego de llover y pasan unos 5 o 6 días con días soleados, en cambio todo ese polvo comienza a volar? Lo normal o lo más aconsejable es, por ejemplo, hacer desde el inicio unas buenas vías. Pero ahí vienen dos temas, señores. El primero es, cuando se hace la curva de costos, no sé si han manejado ustedes la curva de costos de gastos de un proyecto. Al inicio tenemos una campana muy elevada y a medida que pasa a la segunda etapa del proyecto, eh, se reducen estos costos y luego cuando se avanza a, digamos, la fase final de productividad del proyecto, vuelven a elevarse estos costos. Normalmente al inicio no se hace gastos o no se prioriza algunos costos por justamente avanzar en el proyecto. Y se avanza en el proyecto en, ¿cómo les podría decir? Se avanza en el proyecto en los aspectos que más le va a satisfacer al proyectista o a quien está financiando el proyecto, ¿sí? Si yo soy, digamos, una empresa petrolera y sé que voy a generar un nuevo pozo de producción, ¿qué es lo que me interesa ver? Me interesa ver que esté levantada la torre y toda la infraestructura para el pozo en sí mismo de la excavación. Pero si luego de asistir un mes al proyecto y veo que siguen gastando en vías, veo que siguen gastando en el campamento, ¿cómo dueño del proyecto y financista? Posiblemente no me voy a sentir muy satisfecho. Y eso es lo que pasa en realidad. El otro aspecto que se da muchas veces en la fiscalización, y aquí hablemos un tema interesante, y aquí hablemos un tema interesante, eh, sin entrar en temas políticos, el tema de la corrupción en nuestro país. He escuchado de casos, realmente yo no les podría decir que tengo la evidencia, pero sí es necesario que estos trabajos se hagan bien desde el inicio. Ahorita estamos con el ejemplo de las vías,
Pero en muchos casos he escuchado que, por ejemplo, hacen el nivelado de la vía, pero ¿cuál es el objeto de hacerlo de una manera muy simple o simplemente que dure unos 15 días, un mes? Es volver a contratar a la maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente le dicen al amigo, mira, hemos removido 500 metros cúbicos de tierra lastrando esta vía, chévere. Luego vienes después de un mes y vuelves a hacer el mismo trabajo, 500 metros cúbicos más. Pregunta, ¿esto es cierto o falso lo que yo digo? ¿Alguien quisiera darme algún criterio? ¿O creen que esto no se da en la vida real? Bueno, tomando referencia a lo que tú dices, cuando una empresa en realidad tiene muchos, como decir, su competitividad es alta, para no quedar mal de esa forma de que la vía lo está haciendo mal y una forma de asumir más ganancia es mejor incrementando el mejoramiento de la base y de la subbase. Te pongo un ejemplo, si una capa de unos 80 centímetros debe ir de roca, ellos le meten el doble, pongamos ya, 1,40 m, 1,50 m de roca o de mejoramiento, con la finalidad de que su trabajo queda bien hecho, pero cobran el doble cuando no es necesario hacer ese mejoramiento de base o de subbase. Es ahí en lo que en mi parte como de fiscalización yo le he podido constatar, de que a veces de acuerdo a los estudios es innecesario de que le metan unos 50, unos 1,60 m, 1,40 m de base o de subbase de mejoramiento. Y por ahí solamente necesitaba unos 80 centímetros. Entonces eso, aumentándole por unos 50 centímetros, por 17 metros que tiene de ancho la vía, por unos 20 kilómetros de largo, es Correcto. totalmente, estamos hablando de unos 20, 30 millones adicionales de lo que cuesta la obra. Así es. Les comento, yo tenía un profesor cuando estaba en la carrera de arquitectura y él me decía, si quieren hacerse ricos rápidamente, trabajen en lo que son vías, me decía siempre, ¿no? Y nunca le hice caso. Pero bueno, esas situaciones pasan, ¿no? Realmente es muy importante que el trabajo del fiscalizador, como les digo, sea un control permanente. Cuando ustedes realizan un control permanente, a largo plazo, sus mismos colaboradores y la parte del contratista se va a comenzar a adaptar ordenadamente, ¿sí? Vamos con un ejemplo sencillo para ya seguir avanzando con la materia. Es como en los estudios. Si usted tiene profesor que una vez al mes hace y luego se pierde el profesor, ustedes por respuesta similar van a hacer el deber tal vez a último momento, ese rato lo van a arreglar y van a sumar un montón de cosas. Pero si tienen un profesor o en casa mismo, un papá, una hermana o un compañero de trabajo que todos los días ven que es metódico, es organizado, es ordenado, tarde o temprano eso también van a adquirir esa destreza a ustedes. Entonces, en resumen de lo que hemos hablado, el trabajo del fiscalizador tiene que ser permanente. Entonces, cuando ustedes recaiga sobre ustedes esta responsabilidad, pongan esto como una condición clara, ¿no es cierto? En el contrato, incluso si pudieran poner que la fiscalización, y por eso son los planes de manejo, ¿sí? Que la fiscalización, ahí va a haber un cronograma que cada actividad va a tener cada cierto tiempo su revisión. Bien, avancemos. Elementos importantes a considerar dentro del proceso y de esta dinámica de fiscalización es revisar los respectivos muestreos de los componentes considerados en un plan de manejo ambiental. Hay muchos proyectos en los cuales vamos a requerir el apoyo
de estas entidades certificadas que realizan la calibración y monitoreo tanto de equipos y procesos para algunos materiales y para algunos indicadores. Los resultados del laboratorio a través de, en Ecuador, se organizan o se ven regidos por el organismo de evaluación y control, ¿cierto? Dentro de este organismo tenemos un listado enorme de entidades o empresas que se dedican al monitoreo y a la calibración de todos los equipos para poder obtener estas muestras. Obviamente esto, voy a repetir, ser referido al sector agrícola y sus respectivos controles y monitoreos, al tema hidrocarburífero, al tema minero, al tema de obra civil, al tema pesquero, al tema también, por ejemplo, forestal, ¿sí? Y no menos importante, hay que desarrollar la gestión con las comunidades, ¿sí? Este es un trabajo también, no creo directamente del fiscalizador, pero cuando ya estamos en un proyecto, como les decía, es importante que el fiscalizador aporte de manera positiva, porque como su función es controlar y monitorear, es importante dar esta enseñanza a los contratistas, a los jefes de obra, al residente de la obra, para que puedan realizar conciencia en la comunidad del proyecto. A la final, luego de varios meses o varios años, lo que importa es que su trabajo haya reducido los impactos ambientales. Bien, aquí le he puesto una diapositiva que nos indica de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, cuyo organismo presenta los laboratorios de inspección y que son la mayoría, y todos ellos son calificados. Esta diapositiva, por ejemplo, tiene una actualización al día 22 de junio, donde tenemos los laboratorios de ensayo, patios de calibración para todo lo que son transportes y laboratorios con sus respectivos equipos y normativas. Aquí ven ustedes que los organismos de inspección están acreditados con las normas ISO, de igual manera los laboratorios de ensayo y de calibración. Sus actividades están avalados por personal autorizado y muchos de ellos tienen acreditaciones, incluso hasta que tienen una licencia de vigencia, ¿sí? Les he puesto el ejemplo en esta diapositiva de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Entonces, por ejemplo, aquí es una muestra de, por ejemplo, el laboratorio Caleb Brett del Ecuador, ¿sí? Nos da la ubicación del laboratorio, los productos que ensayan, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, ellos trabajan con petróleo, diésel y fuel oil, ¿sí? Y también realizan los ensayos. En la parte derecha ustedes pueden ver que ahí están los nombres de los analistas calificados y la vigencia, por ejemplo, de estos analistas, su licencia para trabajar, es decir, verazmente está hasta febrero del 2021. Aquí he puesto en una vista un poco más amplia los ensayos que realizan, ¿no es cierto?, dentro del petróleo, y para los que son expertos en el tema petrolero, por ejemplo, van a entender todos estos indicadores. En petróleo tenemos la gravedad de los grados API, ¿sí? Temas de cantidades de azufre, viscosidad, el agua, sedimentos, gravimetría, etcétera. Entonces, en esta página ustedes pueden ingresar y verificar todas las empresas calificadas para los monitoreos. Bien,
Con esto acabaríamos el módulo 3. Sí, se nos fue un poquito el tiempo, pero no se preocupen, ya nos organizamos. Vamos a hacer una revisión rápida de los trabajos que enviaron. Bien, déjenme ver. Estoy buscando, aquí está. Bien, sí pueden visualizar lo que les estoy compartiendo ahorita. Sí, sí se visualiza. Correcto. Aquí he revisado, la mayoría sí me han entregado, gracias por cumplir los trabajos. He revisado la mayoría, pero he sacado 4 ejemplos de los compañeros David Puyol, Joel Mosquera, Diego Carrión y Gabriela Campoverde. No significa que están bien ni que están mal, simplemente vamos a revisar su trabajo. Bien, respecto al trabajo al primero que ven en color anaranjado, me parece un trabajo bastante concreto, está bien. En la parte superior tenemos bien definidas las actividades, como ustedes leen, dice suministrar el agua para humedecer, verificar los carros cisterna con la equipación de rociadores, control y verificación de la frecuencia del rocío del agua. Y abajo tenemos la medición de la cantidad, está correcto, es decir, estamos obteniendo un indicador de metros cúbicos de dicha actividad. Luego tenemos los registros de mantenimiento de equipos, está perfecto, ¿sí? Dentro de este registro, el fiscalizador colocará, por ejemplo, indicadores cualitativos, puede ser de tiempo, de frecuencia o de cualidades que él decida tener. Y al final dice generar los informes y registros de cumplimiento de los cronogramas establecidos para el rocío del agua. El segundo ejemplo que tenemos del compañero Joel con el control de polvo, tenemos el análisis de la textura, el control de lonas, el riego diario de vías y limitar la velocidad de circulación vehicular. Como actividades también está claro, aunque tal vez el tema de la actividad que dice limitar la velocidad de circulación, posiblemente no podría tenerlo como una actividad. Posiblemente si esto nos ayudamos de un hotel, ¿no es cierto?, dentro del mismo proyecto que diga no circular a más de 5 kilómetros por hora, por ejemplo, se debería dar por hecho que el chofer está capacitado y entiende esta disposición. Pero como siempre digo, posiblemente nos tocaría poner una persona que esté revisando que no supere este límite de velocidad. Entonces, este también está bien hecho el trabajo. En la parte inferior nos pone el análisis de laboratorio con monitoreo acreditado, perfecto. Generar un checklist diario de un flujo vehicular, está muy bien. Y el contenido vehicular diario realizado. Aquí falta especificar en el último ítem que nos pone la última actividad, cómo verificaría ese control de riego, cuál sería su indicador. Bien, y veamos los otros 2 ejemplos de las señoritas compañeras.
En el primer caso tenemos definidas algunas actividades, pero aquí podría, no está muy bien redactado, no está especificado. Por ejemplo, dice sustancias utilizadas, más que una actividad parece un insumo. Frecuencia de uso no indica a qué se refiere, ¿sí? Debería ser una actividad. Normalmente cuando ustedes generan un planteamiento de un proyecto de manejo ambiental y al redactar les recomiendo usar verbos, ¿sí? Para redactar lo que son actividades. Luego tenemos cantidad utilizada de litros por metro cuadrado. Esa tampoco es una actividad, solo dice cantidad utilizada. El equipo utilizado es un insumo, ¿no es cierto? Y abajo nos dice la velocidad. Entonces, aquí, por favor, compañera que hizo este trabajo, identificar mejor las actividades y abajo, en cambio, venían las soluciones que plantea el fiscalizador con sus respectivos indicadores. Bien, y el último trabajo que pude revisar de la compañera Carrión estaba bastante extenso, digamos, había encontrado bastantes actividades, me parece bien. Y lo que me llamaba la atención es la parte final, ¿sí? Donde dice interpretación y generación del informe. Evaluación de indicadores, dice verificación en sitio, limpieza de vía, no presencia de tierra, verificación en sitio, limpieza de sumideros, opinión de los aledaños cuanto a la mejor paisajística de la zona lateral del camino. Y por último, bueno, es lo mismo que teníamos en el diagrama, elaboración y revisión y aprobación final de inspección. Está bastante bien, igualmente faltaría indicar mejor cuáles son los indicadores. Recuerden que el proceso del fiscalizador a la final se reduce a eso, en cuantificar, ¿sí? Si tal o cual actividad se ha cumplido. Y este cumplimiento puede ser, vuelvo a repetir, cualitativamente o cuantitativamente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a los trabajos que realizaron y si no pasaríamos a hablar el módulo 4 rápido, poco más rápidamente, ¿sí? Bien, voy a poner, vamos a compartir ya el módulo 4 para seguir avanzando. Arquitecto, tengo una pregunta en el trabajo Dime, que hicimos del FLUFRA. dime. Digamos que yo lo interpreté como, yo como fiscalizadora, ¿cuál sería mi trabajo en la verifica del control del polvo? Entonces, o sea, yo puse como, o sea, lo interpreté como si yo voy a una obra, ¿qué debería verificar para ver si es que el polvo está bajo control? Correcto. Entonces, ya. Entonces, para mí, si es, primero sería la reunión, ¿no es cierto? Se efectuaría la reunión ya sea con el contratista, luego se verificaría si existen las medidas generales de control de polvo y en caso de no de existir, se comenzaría a verificar, yo qué sé, la maquinaria o el equipo empleado, verificaría la sustancia empleada, los litros, la frecuencia y los litros y la distribución y después de haber analizado toda esa información, realizaría el informe, ¿verdad? Correcto. En caso del informe, tener, digamos que en el caso del informe ya evaluar que las medidas de control son pocas o no son eficientes, sería plantear alternativas como fiscalizador. Entonces mi alternativa sería
distribuir un poco más, o sea, aumentar la cantidad o inclusive aumentar la frecuencia. Y como indicadores sería el número de litros aplicados sobre el número de litros estimados. Y una vez evaluó eso, o no. A ver, ¿tienes claro lo que es el proceso de la fiscalización? Yo creo que deberías pulir un poquito más el tema de cómo voy a redactar esto, es decir, cómo plasmo en un documento. Tú tienes claro, es decir, yo como fiscalizador me reúno, ¿cierto? Luego veo lo que voy a controlar, pero ahí deberías mejor especificar. Es decir, si yo voy a controlar algo, voy a ejecutar una actividad sobre la cual voy a ejercer mi control. Es decir, si estoy haciendo una vía, ¿no es cierto? Y la actividad es regar el agua, Sí. tu control va a ser verificar, por ejemplo, la frecuencia con que se ha regado o se ha rociado el agua. Correcto, entonces lo único que te faltó es especificar sobre cuál actividad vas a ejecutar tu control, ¿sí? No, mi trabajo no es ninguno del que usted presentó, sino que era mi duda de cómo yo lo interpreté. Ya, correcto. Aclararlo un poco más. Perfecto, pero sí tienes claro Porque yo lo interpreté como que debo analizar primero las medidas generales de control del polvo, o sea, en la reunión debe efectuar si es que existen o no existen las medidas. Perfecto. En caso de existir, entonces comienzo yo a verificar la disponibilidad y el utilizo del equipo empleado. O sea, verifico el registro de pago de cantidades, inclusive verifico el registro de la frecuencia y elaboro el informe. En el informe veo si es que las medidas de control son eficientes o no. En caso de ser eficiente, ya se aplica el informe de cumplimiento final, digamos. Y en caso de no ser eficientes, planteo yo la alternativa de una distribución de, digamos, de 3.5 litros por metro cuadrado de agua, con una frecuencia de 1 a 2 veces al día. Y mi indicador sería el registro del equipo e inclusive los litros aplicados sobre los litros estimados. Y una vez teniendo todas esas medidas, ahí sí tendría yo mi informe de cumplimiento. Sí. Está bien. Está correcto lo que tú manifiestas, ¿no? Justamente para eso era este ejercicio, para que nos planteemos la visión, como tú dices, como fiscalizadora. Lo que yo quería enfatizar en este ejercicio práctico que hicimos es que el fiscalizador debe conocer sobre cuáles actividades vas a ejercer el control, ¿sí? Entonces, estamos claros si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, proseguimos con el módulo 4. Dime. En ese aspecto sería la base fundamental verificar el rubro. En el rubro viene especificado, supongamos, en el control de polvo. Correcto. ¿Cierto? Ya nos viene un indicador que nos da cuántos litros por metro cuadrado debemos hidratar y la frecuencia que debemos, obviamente, hidratar, dependiendo de las condiciones climáticas y de la textura y la estructura del suelo. Sería. De ahí, y nosotros ya partimos desde ahí. Correcto. Esa sería mi acotación. Sí, está bien. Justamente lo que ayer al inicio del módulo 3 les decía, el fiscalizador tiene que conocer de lleno toda la información de este plan de manejo ambiental, los estudios técnicos del proyecto al cual ustedes van a hacer la fiscalización. Les comento en este tema, me ha pasado en muchas obras, he visto que los contratistas no les gusta compartir la información con el fiscalizador, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú dices, voy a verificar un rubro o un ítem que me dice regar el agua en la vía cada cierto tiempo y tantos metros cúbicos, e incluso eso viene hasta valorado, ¿no es cierto? Con un costo. Correcto, y en el estudio ya viene ya cuánto cuesta el... Muchas veces... Claro, pero eso sería, digamos que eso sería mi actividad de verifica, o sea, yo verifico el rubro que he pagado durante este tiempo para ver si es que la cantidad estimada o la cantidad que yo he pagado es suficiente y me dio un control de polvo eficaz. En caso de no ser, entonces aplico una cantidad mayor o una distribución mayor.
¿O no? No, pues es que aparentemente en el estudio que ya te vienen, ya te especifican y muchas de las veces ese rubro ya es específico y tú no puedes a veces cambiarle siempre sin existe un contrato o una nueva modificación de rubros. A mí Pero ¿y si a es mí me ha pasado un montón de poco? veces, a mí me ha pasado, exacto, a eso vamos, de que generalmente yo le veo de un punto de vista de que esos rubros no tienen un estudio adecuado, porque generalmente de los rubros de un 100%, a veces cumplen un 30% de acuerdo al estudio, entonces por eso generalmente cuando ese rubro no cumple, lo que se hace es hablar con la fiscalización para pues internamente ponerlo en otro rubro que se lo pueda cobrar, porque ya una vez que están los rubros es muy difícil modificarles ya, ¿no? O sea, más que todo la parte económica no te permite ya modificar. Entonces, generalmente uno ahí en esa parte de fiscalización lo que se basa más directamente en los rubros. Bien, Ya te viene especificado todos en los rubros, o sea, ya no, es difícil modificar. Lo que ahí se hace es generalmente hablar internamente con la fiscalización para ese costo adicional, si es que no se está, pongamos este ejemplo, si es que no está hidratándose bien, ese costo, qué sé yo, de una vez al día más de hidratar, sería cobrado en otro rubro, pero ya internamente con la parte de s- contratista. eh, sí, sí, pero digamos que mi actividad o mi función como fiscalizador es que la cantidad y el dinero o el rubro es suficiente para tener un control o una medida eficaz de control de polvo. Y en caso de no ser, yo como fiscalizadora tengo que informar que la cantidad no está adecuada y ya en contar en cuestión de tiempo, depende del contratista, pero el trabajo fiscalizadora es que está o no está correcto la cantidad que están bien. empleando. Terminemos ahí un poquito el conversatorio, me parece muy bueno porque vamos a llegar a una conclusión. Ahorita entre todos pudimos escuchar los dos criterios y voy a poner a un compañero como que fue el contratista y a la compañera como la fiscalizadora. Y normalmente esto sucede todos los días en una obra. El contratista definió tales rubros, tales cantidades y tal avance de obra, ¿no es cierto? En su estudio del proyecto. Y el fiscalizador, en cambio, va a verificar que el avance de la obra se cumpla, que los procesos de control se realicen, etcétera, etcétera. Esto nos deja una importante conclusión, señores, que muchas veces, yo diría, a nivel de país, yo podría decir que 3, 4 casos de cada 10, resulta que los estudios iniciales del proyecto, proyectos de factibilidad, estudios de factibilidad, proyectos, anteproyectos, proyectos definitivos e incluso los proyectos de manejo ambiental de dicho proyecto, resultan que desde el inicio tienen fallas de fondo, no de forma. Fallas de fondo, ¿qué quiere decir? Se calcularon 5,000 metros cúbicos de hormigón para fundir los plintos, o se calcularon 1,200 metros cúbicos de lastre, ¿no es cierto? De ripio, de asfalto. Y resulta que en el proceso de ejecución, ahí el fiscalizador se dio cuenta que esta cantidad, por ejemplo, de material no alcanzaba para la vía de 7 metros, sino apenas de 6 metros. ¿Qué decisiones toman sobre la marcha? En resumen, se recomienda, y ahí es cuando, como les digo, muchas veces damos demasiado valor al tema eh, económico, al tema de las finanzas. Es decir, yo quiero un buen proyecto, pero no quiero pagar a buenos profesionales que sean conocedores, por ejemplo, del tema de vías. No quiero pagar a una buena consultora que me haga un buen plan de manejo ambiental, sino contrato 3 chicos que me cobren $500, pero en cambio la consultora me cobra $10,000. Estos casos se dan en la vida real, yo los he vivido y también me han contratado así, ¿sí? Entonces, parte de esto es lo que la fiscalización tiene que estar desde el inicio del proyecto. Lo ideal sería que la fiscalización, cuando se pone la primera piedra, ya tengamos un fiscalizador ahí que conjuntamente con los técnicos revisen todo el proyecto y
no suceda lo que decía el compañero, que voy a tener rubros que luego no voy a poder justificar, o me va a tocar hacer un contrato complementario de obras y de rubros. Y si el tema económico no alcanza, entonces ahí vienen que los proyectos quedan a medio terminar, o la fiscalización suspende la obra, o el contratista, que muchas veces pasa esto. Por eso a muchas personas no les gusta ser contratistas, sino más bien fiscalizadores o trabajar como subcontratista. Los contratistas muchas veces por cumplir con sus respectivos contratos y más aún ante el Estado, ocultan muchas falencias en el proyecto, ¿sí? ¿Y qué pasa si se descubre o se verifica que hubo estas fallas? Le toca pagar al contratista, incluso con las sanciones y multas, y muchos contratistas se han dado a la quiebra. Entonces, es importante, por favor, como conclusión, que los estudios de todo proyecto sean bien hechos. ¿Sí? Listo. Avancemos con el módulo 4. Vamos a ver un poco lo que son la fiscalización en términos generales de otros procesos productivos. Entre ellos encontramos lo que son la pesca, las actividades agrícolas, agroganaderas, en resumen, y las forestales. El Ministerio del Ambiente actúa como un ente precautelatorio y normalmente tiene toda la competencia para normar estas actividades. Basados en el principio de la Constitución en el cual el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, energías renovables que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. Básicamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos está poniendo un marco en el cual presenta todos los beneficios tecnológicos y ecológicos para que se mantenga de esta misma manera el sistema ambiental, pero a la vez se puedan realizar las actividades productivas. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una actividad ganadera, ¿no es cierto? Tenemos el ganado, tenemos una recepción y preparación por ejemplo, de las vacas. Luego tenemos el despostamiento de estos animales, ¿sí? Tenemos el procesamiento en subproductos y por último la distribución. Aquí se ve muy bonito, ¿no es cierto? Toda la cadena productiva, aunque faltarían, por ejemplo, los valores agregados a cada uno de ellos, ¿sí? Y lo que faltaría es también ver el lado negativo. Este es el error que normalmente se comete cuando se analiza un proyecto productivo desde el inicio. Siempre presentamos lo positivo hablando en materia económica, ¿sí? O en materia de desarrollo económico. Pero, por ejemplo, aquí habría que decir a dónde van los desechos luego del sacrificio de las cabezas de ganado, ¿no es cierto? Habría que decir cuáles son los desechos y el almacenaje de los subproductos que salen de los elementos procesados. Y también podríamos decir cuál es el impacto ambiental, por ejemplo, de esta empresa en el tema de transporte. Si estamos hablando de la cadena gigantesca en Ecuador de Supermaxi, ¿no es cierto? De la empresa La Favorita, posiblemente ellos tengan valores enormes en cuanto a los impactos ambientales en sus distintas etapas de producción. Bien, acá el Ministerio de Ganadería, sí, regula este mundo que comprende lo que es el tema agrícola, ganadero, acuícola y pesquero, y promueve acciones con el apunte hacia el crecimiento sostenible del sector.
En este aspecto, por ejemplo, la gente que vive en la costa, en el tema de ganadería, bastante apoyo, al menos de lo que yo conozco, en el tema del cuidado de las cabezas de ganado, ¿no? Siempre están pendientes de visitar a los ganaderos y facilitar el tema de lo que es control, capacitación, para que este sector sea más productivo. Agrocalidad es una entidad adscrita al MAGAP y tiene una autoridad fito y fitosanitaria a nivel nacional. Se encarga del control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado sanitario para la movilización terrestre de estos animales, ¿no? Esto es un ejemplo simplemente del documento y aquí lo que indica es la cantidad, el número, perdón, la ruta de destino, la ruta de origen, ¿sí? Los datos de movilización, el conductor. Y estos controles, ustedes han de ver normalmente en las provincias de Los Ríos, en la provincia de Manabí, bien, hay bastantes de estos controles, pues hay que asegurarnos que la comida que se va a producir, ¿sí? O la prima en este caso, acá tenga los respectivos controles. Muchas veces hay tráfico e incluso entre ganaderos hay un robo de estas cabezas de ganado, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe que estas cabezas de ganado no les dieron el control de salud respectivo y pueden, incluso se puede comercializar carne en mal estado? Yo creo que esto hemos visto en muchas partes del país. Muchas veces ven que se transportan los chanchos o los cerdos despostados en condiciones bastante nutrientes, ¿no? Bien, aquí con respecto, por ejemplo, al tema pesquero, les muestro un ejercicio que hizo la Escuela Politécnica del Litoral con respecto al puerto pesquero de Ancón, ¿sí? En Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Aquí en la parte izquierda ven la normativa ambiental y todos los componentes legales de donde se obtuvo la información, digamos, para que se respalde a la construcción de este proyecto, ¿no? En la parte derecha tenemos los problemas relacionados y básicamente tenemos, dice, el varadero improvisado en la playa al sur de la población para reparar las embarcaciones. Entonces, se refiere a que, aunque este es un puerto o un terminal pesquero, literalmente a un lado de esta o junto a esta se comenzó a hacer una mecánica, ¿no es cierto? Tipo costera, una mecánica costera donde se reparan las embarcaciones y el problema era que se comenzaba a ensuciar con aceite y diésel, gasolina, toda la playa y obviamente el agua costera, ¿no? Luego tenemos también que la práctica de la viscerización de manera insalubre, el agua sangre que va por las tuberías de PVC van directamente al mar, ¿sí? Tenemos como otro problema la falta de infraestructura o de instalaciones adecuadas para el suministro de combustible y agua hacia los barcos, lo que puede afectar a la calidad del producto y a los costos. Y por último tenemos la contaminación por combustible y por desperdicios. Tomen en cuenta que los problemas aquí, obviamente, dentro de nuestro tema que es la fiscalización, nosotros tenemos que entrar directamente a de las medidas que se han dado a cada uno de estos 4 problemas que se mencionan ahí, ¿sí? Entonces, ahí lo necesario en
empaparse el tema, conocer el manejo ambiental, ¿sí? El fiscalizador, teniendo toda esta información, proceda a evaluar cuán positivo ha sido el control que se ha dado y el que él va a dar. Y como decía la compañera hace un momento, proponer al contratista o al dueño del proyecto o la entidad que administra, por ejemplo, este puerto marítimo de pesca, proponer las respectivas soluciones. El tema sería saber si, por ejemplo, estos puertos tienen un proceso de fiscalización permanente y si monitoreo y el control que, por ejemplo, de el Ministerio del Ambiente con respectiva entidad competente al tema pesquero, se están realizando los controles y se están promoviendo nuevas soluciones. Bien, dentro del mismo proyecto de estudio que genera la Escuela Politécnica, aquí tenemos 10 medidas ambientales propuestas para este puerto, ¿no? Entonces, la certificación de procesos de calidad, las medidas de reducción de ruido y de partículas de polvo, ¿sí? Monitoreo de los perfiles de la playa, monitoreo de corrientes de la zona, de control de calidad del agua. Obviamente se refiere a ¿sí? Medidas de control para la protección de la flora y fauna, medidas de prevención de accidentes y afectaciones a trabajadores, transeúntes de terminal pesquera, medidas de prevención y control de contaminación al agua por los aceites y combustibles utilizados en las naciones, medidas de prevención y control de contaminación por aguas residuales y desperdicio, medidas de prevención y control de condición de aire y ruido, medidas de control para la protección de flora y fauna y medidas de prevención de seguridad ocupacional. Bien, entonces, en resumen, tenemos también que el gobierno, a través de todos los proyectos y las distintas empresas que puedan crear, ¿no es cierto?, todos los proyectos productivos en el Ecuador, también ellos se encuentran, por ejemplo, inmersos dentro de la gestión administrativa. Esta es la página de las instituciones que publican en el portal para realizar control ambiental en los distintos y control de los planes de manejo ambiental. No hablemos solo de lo que es afectaciones a la fauna y flora, sino en general las afectaciones de cada uno de estos sectores. Y aquí tienen una lista enorme, ¿no es cierto? Yo he puesto solo en la pantalla de las primeras que aparecen con la letra. Entonces, por ejemplo, tenemos la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la Agencia y Regulación de Control de Electricidad, CONEL. Sí, aquí en Quito, la Agencia de Control de Agua, el ARCA, la Agencia de Regulación y Control Minero, el ARCOM. Con respecto al ARCOM, les puedo comentar, hace unos 5 años, sí, ya son 5 años, el ARCOM vino como un nuevo ente regulador acá a la zona de San Antonio de Pichincha, donde están las minas o las canteras. Incluso la oficina y todo el mundo feliz con que se iba a ver una regulación genial, que ya las volquetas no van a botar material petrocal, que el ruido que generan las volquetas desde las 3 y 4 de la mañana se va a reducir, que el polvo en el ambiente se va a reducir y eso, básicamente fue solo visita de un que otro técnico, iban a la cantera, lo visualizaban, llenaban un informe, salían de la cantera y hasta ahí llegamos. ¿Por qué les puedo comentar esto?
porque justamente tenía contacto un poco con el gobierno parroquial, ¿no es cierto?, de los GATS de aquí, de la parroquia San Antonio de Pichincha, y no hubo prácticamente un control efectivo. Es decir, que se haya visto importante el manejo de normas de seguridad, que todo ambiental no ha habido nada de mejoramiento en los últimos 20 años. ¿Sí? Avancemos. Los GATS también tienen toda una normativa que les apoya y está sustentado para que en el sistema único de manejo ambiental SUMA, ¿no es cierto?, que así se les conoce, tengan normativa y el respaldo para controlar y generar los respectivos registros ambientales. En el artículo 120 se entrega el instructivo de delegación y competencia, esto solo como conocimiento general, que se otorga a los respectivos GAT. Estos son los provinciales y parroquiales también, ¿no? Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, gobernar, dirigir, ordenar, disponer y organizar la gestión ambiental, la Defensoría del Ambiente, en el ámbito de su territorio. Estas acciones se realizan en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, por y dirigido y en concordancia con las políticas del Ministerio del Ambiente. Bien, aquí vamos a avanzar un poquito. Básicamente pueden leerlo y estudiarlo un poquito más. Tenemos la fiscalización en la actividad, por ejemplo, ganadera, y tenemos el proceso artesanal de faenamiento, ¿no es cierto? La llegada, la recepción de los animales, el reposo en corrales, el traslado al área de matanza, la matanza artesanal. Y tenemos, por ejemplo, los desechos, orines y excrementos. Aunque no les parezca raro, los gritos, por ejemplo, en este caso de los cerdos, sí han llegado a molestar a los vecinos, ¿no es cierto? Tenemos la sangre, el agua residual y en muchos casos no solo la sangre, sino hasta las vísceras que se depositan en las alcantarillas comunes y corrientes. Bien, aquí un caso que pasó, hubo noticias también aquí en el 2016 en Quito, en la zona de San Quito. Fíjense, aparecieron estos camales clandestinos. Y aquí es un extracto del comercio, de lo que señalaba, de las malas prácticas ambientales. Esto generó la contaminación en el río Cachaco y los malos olores a los barrios aledaños. Pues se trajo con este tema la proliferación de camales improvisados. Dentro del cantón Rumiñahui existían más de 100 minicamales. Quisiera un comentario de algún compañero. Veamos. Hablemos con Julio. Julio Stanguila, ¿cómo estás? Julio, ¿estás presente? ¿No? Nos vamos con Diego Soria. Diego. Sí, arquitecto, dígame. ¿Cómo estás? Estás viendo aquí una diapositiva del tema de los mini camales que aparecieron en el año 2016 en el cantón Rumiñahui, aquí en Quito, en la provincia de Pichincha. ¿Qué opinión tienes respecto a esto y cuáles hubieran sido o qué se debería hacer la fiscalización? En este caso,
directamente la responsabilidad caería sobre los directivos del Cantón Rumiñahui, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú de este tema? Bueno, yo opino bueno, en base al cuadro que nos había leído, de esto sobre que se había contaminado el río Cachaco, esto, como nos manifestó que se encuentra presencia de malos olores y todo eso, bueno, se dio por esto de los camales improvisados, pero bueno, esto igual tiene una normativa para poder realizar este tipo se podría decir, venta de animales, ¿no? Debido a que estos igualmente pueden contaminar el medio ambiente y de una u otra manera puede causar enfermedades, molestias a las poblaciones que se encuentran cerca o alrededor de estos animales que fueron improvisados. Correcto, gracias. Ya. Bien, aquí un tema fundamental. Si hay una normativa, si hay una legislación, primero, si hay una legislación en temas ambientales en nuestro país. Segundo, si es que hay una normativa, ¿no es cierto?, para normativa técnica. Y si hay ordenanzas para el levantamiento, para la implementación de estos camales, la pregunta sería, ¿por qué aparecen, no es cierto? Entonces aquí viene el tema social y el tema de comunicación. Aunque no nos compete a nosotros esta labor, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes me parece que son ingenieros ambientales. Esto es más o menos lo que ocurre en mi profesión. Existen muchos arquitectos, ingenieros, pero si ustedes van por las calles, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que la mayoría de casas, a excepciones de ciertos barrios muy residenciales, voy a hablar del tema constructivo, no son muy agradables, no son muy vistosas, no son bien aprovechados los espacios y también son mal construidas. ¿Sí o no? Realmente en Quito apenas el 10%, del 10 al 15% de las viviendas son regularizadas formalmente y de ese 15% posiblemente la mitad nomás han sido hechas con estudios técnicos. Lo mismo va a pasar en el tema ambiental. Posiblemente hay ingenieros ambientales, ingenieros de proyectos sociales, ¿sí? Muchísimos. Pero ¿qué pasa? O sea, el conocimiento académico, el conocimiento técnico no llega en general a la población. Y aquí este es un tema social, ¿no es cierto? Tal vez por necesidad podríamos decir que faenan las carnes en los patios y en los aguanes de las casas como ocurrió aquí en el 2016. Posiblemente sí. Otros tal vez porque vieron simplemente un negocio redituable, es decir, qué sé yo, no tengo el costo, pero si una libra de carne en el animal lleva 10 centavos y yo lo vendo a $2, wow, es una mina de oro para mí. No me importa transgredir la normativa y simplemente en mi patio genero esto. Entonces, el tema de concientizar a la ciudadanía para que estas cosas, estas acciones, no los veamos solo como infringir la ley, sino que no deberían existir realmente, no por necesidad, o no deberían existir porque no hay trabajo, pero me dijeron que matando cerdos es buena ganancia. No. Entonces, desde ahorita el trabajo de todos los profesionales, en mi caso, por ejemplo, el tema de la construcción, el tema de las consultorías de proyectos, en su caso, el tema de generar proyectos ambientalmente adecuados, viables, sostenibles y sustentables, es un trabajo del día a día del profesional. ¿Sí? Entonces, esto lo dejamos como para una reflexión particular y vemos los efectos de generar proyectos ambientales adecuados, ¿no es cierto? Y en contraparte, estos mini camales que no deberían existir. Bien,
Avanzando rápidamente en el tema forestal, también la Dirección Nacional de Control Forestal es la que regula esto y normalmente en lo que es transportes de ganados, por ejemplo, y del tema forestal, hay mucho apoyo por parte de los organismos de control como la policía y el ejército, ¿sí? En las intermediaciones de las zonas que están habilitadas para la explotación maderera, existen estos controles y obviamente cada uno de estos transportes o camiones que ustedes ven ahí, ellos tienen una cédula o una certificación que les permite el transporte de dicho material, ¿sí? Maderero, en los cuales se especifica la cantidad, la volumetría, el destino, el origen, quién es el propietario y si tiene los permisos respectivos para explotar la madera, ¿sí? También se trata de evitar en los últimos años, como les digo, a partir de la Constitución del 2008, se redujo esta cantidad, o por lo menos podríamos decir que ha habido más control. Antiguamente yo recuerdo cuando era de colegio, veía cada rato aquí en Quito que te vendían tortugas, ¿no es cierto? Te ponían en una tacita plástica una tortuga y te la vendían y causaba mucha tristeza ver esas acciones, ¿no? También se pueden retener los productos forestales no declarados. También se ejecuta la retención de productos maderables, así como el vehículo infractor. Y estas sanciones realmente son inmediatas, ¿no? Por parte de los organismos de control. También es interesante que se mencione aquí que todos estos procesos tienen que acompañar del respectivo peritaje. Es decir, tanto la Policía Nacional va a ir acompañada de un representante, de una persona acreditada por el respectivo organismo de control, que tiene que saber del tema, ¿no es cierto? En el tema de maderas va a tener que saber de dónde se extrajo o si era permitido o no de tal sitio. Tiene que conocer la normativa para este tema. Bien. Permítanme ver qué hora es. Son 5 para las 10. Bien, mañana vamos a comenzar a trabajar ya un poquito más. Hemos avanzado en lo que son los flujogramas. Ya mañana vamos a entrar a lo que serían matrices de plan de manejo ambiental, con lo cual es una herramienta para que el fiscalizador pueda ejecutar todas sus actividades. Si tenemos alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado el día de hoy, sería muy bienvenida, y si no, podemos quedar ahí con la clase. Tengo una inquietud de lo conversado anteriormente sobre el incumplimiento técnico del fiscalizador ambiental, que llegue a pasar algo negativo. ¿Hasta qué punto él sería responsable o culpable por mala práctica profesional? ¿Cuál sería su alcance? A ver, te comento de las experiencias que yo he tenido. Tanto el contratista, ¿no es cierto? El contratista de un proyecto firma un contrato. Esto vamos a ver un poquito más en el módulo 6 de los delitos ambientales y las responsabilidades del fiscalizador. Pero bueno, adelantándonos un poco, tanto el contratista tiene su respectivo contrato. Hablemos que es con el Estado, ¿no es cierto? En este contrato se describen las multas y sanciones por las causales respectivas que están descritas ahí. El fiscalizador tiene la misma normativa aplicada hacia sus actividades, ¿sí? Si el contratista también puede aducir que, por ejemplo, el fiscalizador actuó de mala fe, el contratista también puede solicitar un cambio de fiscalizador por incumplimiento de sus actividades, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si el fiscalizador no realiza un control, como decía al inicio de la clase el compañero, que se asoma cada 15 días solo a verificar la planilla, y ustedes son una entidad o un proyecto que quiere hacer las cosas de manera correcta, ustedes pueden solicitar un cambio de fiscalizador. La responsabilidad del fiscalizador, ahora en temas del proyecto, sobre quién más va a recaer los problemas es sobre el contratista, básicamente, porque el fiscalizador pasa a ser un ente externo que él da su respectivo informe, ¿sí? Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Muchas veces por eso los contratistas tratan de hacerse amigo o como se llama en otros términos, tratan de elogiar o ser un poquito más afables con los fiscalizadores, pero no porque quieran generar un buen proyecto, sino porque simplemente oculten las fallas del proceso de dicho proyecto, etapas, ¿no es cierto? Entonces sí hay una responsabilidad de parte del fiscalizador, él también está sujeto a sanciones, ¿sí? Pero esto lo vamos a tratar un poquito más en el módulo 6. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, quedemos por ahí. Entonces, no se olviden de realizar la tarea del módulo 4, ¿sí? Y me despido con todos ustedes. Listo, arquitecto. Muchas gracias. Compañeros, si Listo, alguien tiene alguna una buena duda, tal vez, noche o quiera a participar, si no, todos. pues sería todo nomás. Así es. Ahí nomás Una buena quedamos noche con entonces. todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. El día de mañana. El día de mañana, arquitecto. Hasta mañana, cuídense. Buenas noches.